Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a dar a conocer acerca de la comunicación. Pero soy la profesora Viviana Maidana, que vamos a dar esto para el segundo grado de secundaria de nuestro querido Colegio Nacional Simón Bolívar. Y desarrollaremos de la siguiente forma el tema de la teoría de la comunicación. Principalmente hablaremos de qué es la comunicación. Bueno, entendemos por comunicación el intercambio de ideas entre dos o más personas. Ese contacto que tenemos entre dos o más personas utilizando el nivel verbal y no verbal. Es decir, que nosotros para comunicarnos tenemos que integrar a otro individuo más. De esa manera nos podemos comunicar, dando a conocer lo que pensamos, lo que sentimos o lo que requerimos conocer. Esta comunicación podemos ver acá entre las personas, pues necesitan comunicarse, dar a conocer todo lo que saben. Es la capacidad, la teoría de la comunicación, de interactuar ideas entre personas. Estas ideas pues se dan a conocer a través de un proceso comunicativo. Este proceso comunicativo pues lo podemos dar a conocer a través de señales que nos permiten comunicarnos con los demás. Y vamos a ver ahora cuál es ese proceso comunicativo que tenemos nosotros en nuestra comunicación. Por ejemplo, si vemos ahí en la gráfica, observamos al emisor, el código, el mensaje, canal y el receptor. El emisor es la persona que está hablando, la persona que está queriendo comunicar algo, también conocido como codificador. Para que se emita y llegue al receptor la comunicación, pues primero el emisor utiliza un código y ese código que le permite comunicarse es su lenguaje. A través de su lengua, que es su idioma, le permite realizar un mensaje. Y este mensaje, pues, para ir al receptor, tiene que utilizar un canal. Posteriormente, llegando al receptor. Y el receptor, pues, se convierte en codificador. ¿No es cierto? Emisor, codificador, receptor, decodificador. Si hablamos de un ejemplo, podemos decir, en este momento, la profesora es emisor. ¿Qué código está utilizando? Su idioma español. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar a conocer? La teoría de la comunicación. ¿Cuál es el canal que está utilizando? El canal que estoy utilizando para ustedes es mi voz. Y mi voz llega hacia el receptor. Ese es el referente que tiene todo el proceso comunicativo. Este proceso comunicativo, como les decía, pues se da a conocer a través del lenguaje verbal y no verbal. ¿Y dónde encontramos el lenguaje verbal? A través de nuestra palabra oral. Y el lenguaje escrito o el aspecto verbal escrito. También podemos encontrar de forma escrita en los textos, periódicos, infinidad de aspectos que podemos mencionar o conceptos. Este aspecto también está dentro del lenguaje no verbal, la comunicación. Y ahí podemos ver los gestos que emitimos muchas veces,
observamos las imágenes, también los sonidos que nos permiten también procesar una comunicación. Muchas veces cuando escuchamos, ¿no es cierto? Esos aspectos se toman muy en cuenta en la comunicación. Ahora vamos a hablar de lo que es la teoría de la comunicación humana. Pues el ser humano, en su necesidad de comunicarse, se refiere pues a que no es un hecho voluntario, sino que nosotros tenemos la necesidad de comunicarnos. Esa necesidad de comunicarnos nos permite dar a conocer muchos hechos, muchas situaciones que nosotros presentamos. Y esto se da a través de 3 premisas. Por ejemplo, acá tenemos el ser humano, comunicación. Esas premisas, podemos decir, la interacción y relación. Esta interacción y relación nos permite, pues, interactuar con las personas. Puede ser con amistades, con familiares, ya sea de 2 o más personas. Ahí podemos observar en las gráficas la interrelación, esa interacción que existe entre los seres humanos. Otra premisa que podemos pronunciar también está el valor comunicativo. Todo lo que nosotros podemos comunicar tiene un valor comunicativo. ¿Por qué? A través de los actos que nosotros realizamos. Muchas veces esos actos de solidaridad, de reciprocidad, esos actos pues nos llevan también a lo que es una premisa del aspecto comunicativo. Y por último tenemos otra premisa también de esta comunicación humana, las alteraciones de la comunicación. En nuestra comunicación muchas veces tenemos o se presentan alteraciones. Pueden ser alteraciones en la lengua, en el lenguaje, en la pronunciación, en la falta de comprensión. Muchas veces cuando damos a conocer un mensaje y el receptor no lo comprende, ¿qué está sucediendo ahí? Que los signos no están siendo bien codificados. Otro aspecto pueden ser aspectos patológicos. La sordera puede ser también la falta del habla, ¿no es cierto? Estos aspectos también influyen en lo que es las alteraciones de la comunicación. Estos aspectos son importantes en la teoría de la comunicación y tenemos que tomarlas muy en cuenta. El hombre tiene la necesidad de comunicarse a través de el lenguaje. Y ese lenguaje, pues esa necesidad de comunicarse él en esa interacción que tiene el ser humano, esa interacción le permite, pues, comunicarse en la sociedad con los demás. Le permite comunicarse entre varias personas. Esa interacción social le permite vivir en sociedad. Viviendo en sociedad, el hombre, ese lenguaje que él utiliza diariamente, es el lenguaje que ejerce un factor estructurante y regulador de personalidad a través de esos comportamientos que tenemos en la sociedad, a través de esa identificación de los grupos sociales. ¿A qué me refiero con los grupos sociales? Nosotros sabemos que existen varios grupos sociales, ¿no es cierto? Esos grupos sociales podemos referirnos de acuerdo a la evolución,
a la preparación de la persona y su lenguaje también va adquiriendo diferentes formas, ¿no? En la comprensión, en la adquisición de conocimientos. A medida que vamos evolucionando, vamos adquiriendo más conocimientos. Pero nuestro lenguaje, esa necesidad de comunicarse a través de esa interacción, el hombre tiene que utilizar signos. No puede comunicarse simplemente. Veremos cuáles son esos signos que están internamente en nuestro lenguaje. Por ejemplo, uno de ellos es el escrito, donde nosotros muchas veces utilizamos las cartas, podemos ver ahí textos escritos, revistas, periódicos, incluso hoy en día con la tecnología, ingresando al Internet. También el otro signo que nosotros utilizamos constantemente es la oralidad. Y la oralidad, pues sabemos que vienen desde nuestros antepasados que se comunicaban. La primera forma de comunicación ha sido la oral. Pues ¿dónde la utilizamos? ¿Cómo la utilizamos? Pues muchas veces en diálogos con nuestros compañeros, con nuestros seres queridos, con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, con los que convivimos. Lo podemos utilizar en diálogos, en discursos, en infinidad de situaciones se puede utilizar la oralidad. Por ejemplo, cuando estamos también conversando, ¿no es cierto?, a través del celular. Ese es otro aspecto oral. Sucesivamente tenemos otro signo que es el visual. Y este aspecto visual pues nos transmite imágenes, ¿no es cierto? Mensajes a través de las imágenes. Muchos mensajes llegan hacia nosotros a través de una imagen. Muchas veces al ver el periódico no necesitamos leerlas. La imagen muchas veces nos transmite. O cuando vemos la televisión, de la misma forma, la imagen, ¿no es cierto? A través del aspecto visual llegamos a comprender, como por ejemplo, acá tenemos las señales de tránsito, tenemos signos de peligro, signos de alto, no pase, signos. Hay diferentes tipos de signos que no necesitamos que alguien nos diga. Nosotros simplemente con la vista entendemos, comprendemos. Posteriormente tenemos otro signo que es lo gestual. Lo gestual muchas veces acompañado de corporal. Pues acá tenemos muchas caritas, ¿no? Observamos ahí, nosotros, por ejemplo, cuando estamos alegres tenemos otro semblante, cuando estamos tristes, cuando estamos pensativos. Y esos son actos de comunicación, gestos de comunicación. Comunicamos muchas veces de esa forma. Solamente con un movimiento de cejas podemos comunicar, un movimiento, una carita, pues de distinta forma. Ya ese es un aspecto gestual. Por último, en los signos tenemos el signo de la acústica. ¿Y a qué se refiere la acústica? Pues la acústica se refiere al sonido. Los sonidos que vibran en nuestros oídos. Cuando nosotros escuchamos, oímos, ¿no es cierto? Cuando escuchamos un grito, pues muchas veces puede ser por una caída, puede ser por un asalto, no sé, N cosas que puede haber un sonido y nosotros podemos pues sobresaltar. Cuando suena el teléfono, cuando suena su celular, lo mismo, hay sonidos. Un ejemplo, cuando estuvimos en clases, escuchábamos el timbre de ingreso, de el cambio de hora, recreo y salida, ¿no es cierto? Nadie nos decía, simplemente al oír ya sabía, ya nos daban a entender que era pues la hora de cambio de hora, entrada o salida.
Todos estos aspectos que se les ha mencionado, jóvenes, corresponde a todo lo que es la teoría de la comunicación. Y acá vemos en esta acústica también el sonido, por ejemplo, de la ambulancia últimamente que está sucediendo, ¿no? Bueno, todo eso pues es diferente a la